de hornear. Manteca, ¿no? Manteca, ¿qué cantidad? 60 gramos. No, así le vamos a hacer. Ya. Esto es lo más importante, la harina, el azúcar, ya, lo demás es mínimo, ¿no es cierto? Antimodo sí les echan, ¿no? ¿No? El polvo de hornear, ya lo listo. Más que nada voy a sacar la panza de las harinas, porque el otro es mínimo, ¿sí? Después estamos haciendo estos, ¿qué se llaman estos pancitos? Estos con chocolatito. Entonces, ¿qué? ¿No? Hacen unos duros, ¿sí? Ya. Buenas. Mofis, ¿cuántos kilos? 5. Huevo. Una plancha, ¿no? Ya. Mantequilla. Aceite, ¿no? No, ni. ¿No lleva mantequilla o lleva? Aceite, creo, ¿no? Aceite. 1 litro. 1 litro, ¿cuánto? ¿Aceite es 1 litro? No, sí. No me acuerdo. Esta botella todo y transmisible. ¿Ya 1 litro entonces? ¿Y a polvo de hornear? Polvo de hornear. Sí, tiene que ser.
Ya. Están los flores, los gnocchis, van con esto, y ahora chifón. Chifoncito, Pero, 4. no, chifón, son 6. Ah, harina. Y entonces has hecho harina, ¿no? Bonito, harina 4 kilos, ¿no? Huevos una plancha, ¿verdad? 4, 5, 6, 7. Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Capacitación. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Un momento, por favor. Al Diplomado de Alta Especialización de Manejo Agronómico de la Palma Aceitera. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia para no interrumpir a los participantes y al ponente. El ingeniero a cargo el día de hoy es el ingeniero Raúl Laime Choje desde Perú. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder el ingeniero al final de la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Igualmente, muy buenas noches con todos los participantes. Hoy día vamos a estar pues tratando el curso, lo que es el manejo y control en el no, el manejo y control en el cultivo de palma aceitera. Lo que mayormente pues, vamos a tratar lo que es la parte de sanidad que tiene que ver bastante con lo que es la enfermedad. Ok, y eh, por favor me confirman si logran visualizar mi pantalla y de la misma manera se logra escucharme el audio. Sí, ingeniero, se le escucha muy bien y se observa muy bien la presentación. Muchas gracias. Bien, una vez más les doy la bienvenida respectiva a nombre de la institución SIP, eh, en lo cual hoy día vamos a hablar lo que es el manejo y control de enfermedades en la palma aceitera, en donde vamos a estar viendo pues lo que es prácticamente primero pues vamos a hablar lo que es el ciclo biológico de los agentes patógenos, ¿ya? El ciclo biológico de los agentes patógenos de las enfermedades. Después vamos a ver lo que es qué condiciones se da, aunque esto pues vamos a hacerlo en la introducción, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones para que pueda, ¿no es cierto?, desarrollarse una enfermedad, ¿ya? Eso lo vamos a hacer para todos, ¿ya? Según el temario que tenemos. Y después vamos a estar viendo lo que es la parte de lo que es el diagnóstico y el monitoreo. Diagnóstico, pues vamos a diagnosticar la enfermedad, síntomas, ¿no? Y qué síntomas va a presentar en la planta, en las hojas, en la raíz, en el fruto, ¿ya? Y después vamos a estar viendo, pues, lo que es el control, ¿ya? Control
el temario especificamos control biológico y lo que es el control químico. Pero no vamos a hablar mucho de lo que es el control biológico. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de las enfermedades y mayoría de las enfermedades son transmitidas por las plagas, ¿no? Entonces, de forma biológica, lo que tendríamos que controlar son a las plagas, no a la enfermedad. Entonces, sí, de hecho, cuando hablamos de lo que es el control, ¿no es cierto? Y manejo de las plagas en el palma aceitera, ahí vamos a hablar también de forma indirecta que también vamos a prevenir lo que es el control de enfermedades en palma aceitera. Ya, entonces, esa partecita, eh, no hay que entender, ¿no? De que el control biológico se tiene que hacer a las plagas. ¿Por qué? Porque son transmisores de enfermedades. Y lo que es el control químico, sí, vamos a estar viendo, ¿ya? Y de esta manera, pues, vamos a iniciar con el curso, ¿no es cierto? Con el curso de manejo y control de enfermedades en el cultivo de palma aceitera. Muy bien, entonces, de forma general para todas, porque estos son los factores que va a influir bastante para la aparición de la enfermedad. Entonces, aquí tenemos factores que favorecen el desarrollo de los agentes patógenos en palma aceitera, ¿ya? Y esto va, pues, para todas las enfermedades que podemos tener en nuestro cultivo. Muy bien. Bien, primero que todo hay que centrarnos en lo que es la magnitud de la enfermedad, ¿ya? Y por qué se da, ¿no? Los factores que tenemos es el factor medioambiental, ¿no es cierto? Donde no se va a dar un total condición que va a favorecer a la enfermedad para su desarrollo, ¿ya? Y ahí vamos a especificar cuáles son esos, eh, ¿no? Los factores medioambientales. Por ejemplo, la temperatura, ¿no es cierto? Va a ser un factor importantísimo. La luz, ¿cierto? La luminosidad, obviamente, ¿no? La luz, más que todo, ¿no? La humedad, ¿no es cierto? La humedad, bueno, las temperaturas, no sabemos que vamos a tener entre bajas y altas y en los lugares donde que vamos a tener cultivo de palma aceitera, pues la temperatura va a jugar un papel importantísimo en lo que son la aparición de enfermedades y lo que es la humedad. Ya, por decir, si tenemos demasiado húmedo el suelo o la planta, lluvias consecutivos, vamos a tener probabilidades de la aparición de lo que es enfermedades a base de hongos. ¿Ya? Por ejemplo, lo que es el hongo, ¿no? El hongo que prácticamente va a atacar la parte basal, ¿no es cierto?, de palma aceitera, ¿no? Lo que es el anillo, podrición basal, ¿no? Entre otras, lo que es secado de la flecha, entre otros. Ya todo eso vamos a estar viendo, ¿no? En las siguientes presentaciones. Y otro que va a ser un factor importantísimo en lo ambiental va a ser los nutrientes, ¿no? Que obviamente está pues en nuestro suelo, ¿no es cierto? Entonces, cuando la planta tengamos, o sea, cuando la planta está bien sana, está bien nutrida, tenemos una buena, digamos, una buena cantidad de nutrientes en el suelo, obviamente la planta va a estar más vigoroso, más sana y va a ser poco susceptible a las enfermedades. Y otro sería pues lo que es el pH del suelo. ¿Ok? Eh, Bien, por ejemplo, bueno, eso sería pues para prácticamente los factores. Eh, Bien, en ambientes secos, por ejemplo, vamos a tener bacterias, ¿no? Lo que son prácticamente son fastidiosas, ¿no? Que va a aparecer en nuestro cultivo. Ya, enfermedades a base de bacterias, lo que son también fitoplasmas y los virus. ¿Ya? Muy bien. Y el otro factor va a ser lo que es el patógeno, ¿no? Que es especie, ¿no es cierto? De total virulencia en abundancia.
Y lo otro es las condiciones que favorecen la susceptibilidad del huésped. Entonces, teniendo ese triángulo huésped, patógeno y ambiente, ¿no? Se va a dar la enfermedad. Si tenemos las condiciones óptimas del ambiente para ¿no? Para la reproducción de la enfermedad, y tenemos el patógeno y tenemos huésped, que es la planta, ¿no? La planta de palma acitera, vamos a tener la enfermedad. Y entonces ahí tenemos factores que va a favorecer el desarrollo de los agentes patógenos en la palma acitera, lo cual pues causa alteraciones fisiológicas en nuestro cultivo. Bien, eh, ahora tenemos la parte de lo que son las enfermedades que se han reportado ya en palma acitera. Y fuera de este cuadro, algunas más que hemos aumentado extras, ¿ya? Que también vamos a estar determinando. Entonces tenemos las enfermedades y su agente causal. Empecemos por lo que es marchitez sorpresiva, ¿ya? Agente causal va a ser por fitomonas, ¿ya? Que es prácticamente del reino protozoarios, ¿ok? No es virus, no es bacteria ni hongo, sino de protozoarios. Eh, Bien, tenemos mancha anular, agente causal es a base de virus, ¿no? Ganoderma son hongos, ya que también ¿no? nos ataca como prácticamente nos causa alteración fisiológica. También tenemos lo que es el anillo rojo. Esto es causado por los nematodos como agente causal. Podrición seca de la flecha y podrición severa de la flecha son por múltiples factores, ya prácticamente por lo que son los factores ambientales, ¿no? Del agua, la nutrición, de las plagas, entre otros. Por eso, ¿no es cierto? No hay un agente específico, ya van a ser muchos factores. Después tendríamos lo que es marchitez lenta, que va a ser también producida por fitomonas, ¿no? Ok. Y lo que es el potivirus, que también es por el mismo virus. Y entonces ahí tenemos enfermedades del, ¿no? Los más, digamos, los más comunes en palma acitera, que también vamos a estar viendo otros, ¿no? Otras enfermedades en este cultivo. Ok. Pasamos a la siguiente. Ya aquí tenemos, por ejemplo, en forma de fotografía, lo que es marchitez sorpresiva, ¿no? Para tener más, digamos, más expectativas sobre la enfermedad. No va a empezar de la parte inferior de las hojas, ¿no? Que va a empezar a marchitarse, por eso como una marchitez sorpresiva, ¿no? Entonces, va a tener estas características ¿no? Si lo vemos así en una planta, esta enfermedad de palma acitera. Y aquí vamos a empezar, como lo habíamos mencionado, describiendo su ciclo de vida, ¿no? De los agentes patógenos y factores que favorecen el desarrollo. El factor que favorece su desarrollo lo hemos especificado aquí, ahí lo tenemos. Pero, bueno, vamos a también un poquito hablar de esta enfermedad, ¿no es cierto? Lo que son los factores que va a favorecer su desarrollo. Entonces tenemos aquí el ciclo de vida de Phytomonas, ¿no? Phytomonas sp. Eh, bueno, aquí tenemos un idioma, ¿no es cierto? Que no es español, ¿no es cierto? Por el tema de que, pues un poco, digamos, la información del siglo ¿no? Siglo de este patógeno es un poco complicado, ¿no? Pero igual ahí lo tenemos, donde, ¿no? Cuando al alimentarse, si yo tengo una planta infectada, por ejemplo, lo que es el insecto, ¿no? Insecto plaga, ¿no es cierto? Fitófago, pues elegir formas
pronastegotas, ¿no? Que atraviesan lo que es la pared intestinal, ¿no? Y alcanzando lo que es la hemolinfa, emigran para, ¿no? Glándulas salivares. De esta manera tornando o el insecto apto a infectar a nuevas plantas a través de picaduras. Y como vemos, ¿no? Siglo biológico de lo que es Phytomonas, eh, cuando, cuando esta plaga se alimenta de alguna planta que está, ¿no? Con este agente patógeno, va a llevar en su sistema digestivo, prácticamente en su pared intestinal, y cuando se alimenta o cuando defeca, va a contagiar a otras plantas, ¿no? Que son, por ejemplo, para yuca, ¿no? Maíz y lo que es palma citera. Ya ahí tenemos entonces. De esta manera prácticamente se desarrolla la enfermedad, ¿no? Mayormente pues va a ser por vectores que tenemos, ¿cierto? Vectores que prácticamente van a ser medios como un medio transmisor y el huésped que va a dar vida a este agente patógeno. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Ya, y aquí tenemos un poquito, vamos a especificar lo que son los factores que favorecen su desarrollo de esta enfermedad, ¿no? De lo que es la enfermedad de marquitez sorpresiva. Ya, esta enfermedad se presenta en plantaciones que se encuentran en zonas bajas, ubicadas cerca de río, ya, de ríos. Y entonces ahí un factor va a ser el medio ambiente, ¿no es cierto? La humedad, por ejemplo, ¿ya? Caños quebradas, zonas selváticas, ¿no? Cuando hay demasiado, digamos, monte, no se va a dar. ¿Por qué? Porque vamos a tener huésped como malayierbas, entre otras que van a ser medios hospederos para que, ¿no? Para que la enfermedad esté latente, ¿ya? Y en cultivo de 3, ¿no? De 2 a 3 años de edad puede desarrollarse hasta alcanzar las 2/3 partes de una plantación con parcelas que registraron una mortalidad del 90%. ¿Ok? Eso es. Continuamos. Eh, tenemos el diagnóstico y monitoreo de este agente patógeno, ¿no? Que se presenta en plantas mayores de 4 años y ha sido asociada a un microorganismo unicelular flagelado del género Phytomonas. ¿Ya? Y el monitoreo de esta enfermedad se hace pues con la vigilancia fitosanitaria permanente para detectar focos. ¿Ok? El síntomas que va a presentar esta enfermedad, ¿no? Es en los extremos de las hojas de mayor edad con un color marrón rojizo, ¿ya? En las hojas de mayor edad, ¿ya? Y y el secamiento de las hojas, ¿no? Desde las más viejas hasta las más jóvenes, ¿ya? Va a empezar, o sea, los síntomas va a empezar, o la enfermedad va a empezar a atacar desde las hojas más viejas, ¿ya? Y llegando hasta las hojas más jóvenes. ¿Ya? Eso serían las hojas. Ahora, por otro lado, va a empezar, ¿no? Lo que es la pudrición temprana de racimos, ¿no? Que aún están verdes, que aún no han madurado. Ya el desprendimiento de los frutos. Ya eso es lo que va a causar en el racimo, en el fruto, ¿no? Estos síntomas va a causar esta enfermedad. Y cuando la enfermedad avanza, ¿no es cierto? La planta toma pues un color verde pálido y sobreviene la muerte, ¿no es cierto?, en un periodo de 3 a 8 semanas. Ya más o menos es el tiempo donde que esta enfermedad nos puede matar la planta, nos puede causar la muerte. Ya de 3 a 8 semanas, ya es bastante rápido. En 2 meses se muere prácticamente la planta. Ya, y finalmente, pues la raíz se pudre y presenta un olor, ya, un olor fético. Eso es. Ya, entonces son los síntomas que, ¿no es cierto?,
que se va a presentar en, ¿no es cierto? En la raíz. Muy bien, seguimos. Muy bien, a ver, Luciano, hasta ahí todo claro. ¿Me logran escuchar? Hola. Bueno, vamos a continuar. Eh, bien, control de esta enfermedad, ¿no? El control y la prevención se basa pues en la vigilancia para la erradicación oportuna de las plantas enfermas. ¿Ya? Eso es. Ahora tenemos lo que es el control químico, en donde podemos aplicar potasio. El contenido de este debe estar pues por encima de 1% en la hoja. ¿Ya? Y también se debe de aplicar insecticida a los desechos para evitar la presencia de insectos vectores que transportan, ¿no? eh, el patógeno de palmas sanos. ¿Ya? Entonces, también, o sea, ¿no? Si queremos controlar esta enfermedad, también tenemos que controlar, ¿no? A los insectos, que son los vectores los cuales, ¿no? Que transmiten esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, pues prácticamente hay que controlar también las plagas. Después tenemos lo que es el control biológico, ¿no? Donde se tiene que hacer, ¿no? Manejo agronómico adecuado, ya control de gramíneas y pues retirar las hojas, inflorescencias y racimo de palma erradicada y aplicar insecticida. Eso es. Ya tenemos que aplicar insecticida. Eh, bueno, ya ahí tenemos entonces de forma biológica que tal vez podemos controlar. Bien, ahora tenemos mancha anular, una enfermedad que ha sido o que se ha producido por el virus. Ya, y tenemos siglo de vida de agente patógeno. ¿Ok? Ahí tenemos. Primero, se va a dar lo que es la absorción. Ya después, pues el virus va a penetrar, ¿no? Penetración. Después tenemos al siglo donde llega a lo que es el desnudamiento, ¿ya? Después, la multiplicación, ¿ya? Y después tendríamos ya lo que es el encapsulamiento, que finalmente lo que es la liberación. Ya se va a liberar el virus. De esta manera, pues, se va a dar prácticamente ¿no es cierto?, la reproducción de este agente patógeno, lo que es el virus de mancha anular. Muy bien. Y aquí tenemos lo que es el diagnóstico y monitoreo de enfermedad. Ya las enfermedades pues se manifiestan por presentar manchas de forma anular y alargadas en los foliolos del tercio basal. Y parte interna del raquis de las hojas jóvenes, el conjunto de estas manchas le dan un aspecto, ¿no es cierto?, clorótico a estas hojas, ¿no? Y síntomas avanzados se observa lo que es la podrición de raíces primarias a terciarias, podrición de flecha, comprometiendo al meristemo apical. Y al final de los síntomas, pues la planta se seca completamente, mostrando un color marrón claro. Ya, además, tener en cuenta de que es una enfermedad de carácter letal y afecta a palmas a partir de los 3, ¿no? De 2 a 3 meses hasta los 28 a 30 meses de edad de plantación. Desde la aparición de los primeros síntomas hasta que la planta muere, pues transcurren 6 meses. ¿Ok? ¿Qué tenemos el control de esta enfermedad? Pues a partir de la práctica del sistema de monitoreo de enfermedades se detectan las palmas no afectadas y se eliminan inmediatamente. Por precaución hay que eliminar ¿no? Lo que son las gramíneas, que son ¿no? malezas.
Además, tratar con una insecticida de alta residualidad, ¿no? A la planta afectada, en la de su entorno inmediato. ¿Okay? Ahora tenemos otra enfermedad, lo que es ganoderma o podrición de la base. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esto pues se produce por este agente patógeno Ganoderma boninense. Ya ciclo de vida del agente patógeno va a empezar, ¿no? El hongo maduro va a empezar a liberar esporas, ¿no? Que son como semillas, pues gracias a estas esporas, ¿no? Va a dar otra vía de este hongo, ¿no? Después se va a dar germinación de esporas, ¿no? Después tenemos micelios, ¿no? Que son en forma de, ¿no? Como tipo algodonoso, de color blanco, ¿ya? Y después se da lo que es después se va a desarrollar el cuerpo de la fruta, ¿no? O sea, del hongo. Después llega a ser hongo maduro. Eso es así. Y entonces, pues esto se desarrolla en la parte, ¿no? inferior, en el cuello de la planta y causa, pues, lo que es la pudrición de la base, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con esta enfermedad, que se tiene que controlar. Y vayamos al diagnóstico y monitoreo de esta enfermedad. La enfermedad, pues, es ocasionado por agente causal Ganoderma boninense, ya que es un agente causal a base de hongo, ya es una especie de hongo. Los síntomas en las plantas jóvenes, pues, se reconocen por un moteado, secamiento de las hojas bajeras a un lado de la planta. ¿Ok? Las plantas más nuevas son de color pálido y más cortas. Con el avance de la enfermedad, el follaje es más pálido y varias flechas sin abrir. En plantas adultas se presentan una coloración pálida en las hojas más nuevas y varias flechas sin abrir, y además las hojas viejas se amarillan y mueren. ¿Ya? Y de esta manera, pues, permaneciendo colgados alrededor del tronco, las raíces se secan con una consistencia quebradiza y de color blanco interna y externamente. Bien, ¿qué tenemos el control de esta enfermedad? Cuando la planta se seca, ¿no? Debe ser cortada, repicada y asperjada con insecticida. Por ejemplo, lo que es el ácido bórico. Y fungicida, lo que es el triazol tropinazolo. ¿Ya? Además, se recomienda el uso de lo que es el cicatrizante agrícola. ¿Ya? El cicatrizante agrícola podemos utilizar varios, ¿no? Por ejemplo, Sanix, ¿no? Un producto común que se encuentra, pues, en los mercados. ¿Ya? Cicatrizante agrícola. Después también hablemos, ¿no? De eliminar las palmas, ¿no? Las palmas afectadas de esta enfermedad y hacer una excavación en el sitio de la palma eliminada. Después colocar material seco, ¿no? De madera, hojas y fibra, ¿ya? Y para quemar las raíces y destruir las estructuras del hongo. Muy bien, y el tallo debe ser, ¿no? Seccionado en partes pequeñas para acelerar el secado y luego quemarlo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en la fotografía la podrición basal en una planta afectada por el hongo Ganoderma. ¿Ok? Muy bien, vayamos a la siguiente presentación. Y otra enfermedad que tenemos es el anillo rojo, ¿ya? Y el ciclo de vida del agente patógeno, ¿no? Que va a empezar, ¿no es cierto?, por los nemátodos, ¿no? Entonces, los nemátodos son, pues, fitopatógenos que presentan un ciclo biológico semejante, ¿ya? En los huevecillos, ¿no? Se incuban principalmente en las raíces de la planta, en los cuales se desarrollan las larvas, en cuya apariencia es similar al nemátodo adulto. ¿Ya? Y las larvas, pues, prácticamente aumentan, ¿ya?
aumentan de tamaño en cada etapa, pues concluye con una, ¿no? Con una muda. Y todos los nematodos tienen 4 etapas larvarias, ¿ya? Y 4 mudas. La primera se produce aún estando en el huevecillo. Y en la última muda, pues los nematodos se diferencian entre hembras y machos adultos. Y hay una característica de las hembras, puede producir huevecillos, ¿no? Al aparearse con un macho, ¿ok? Y parte, ¿no? Partogénicamente, o al producir pues su propio, ¿no? Lo que es el propio esperma, lo cual vamos a llamarlo como hermafroditismo. A eso, ¿ya? De esta manera se reproducen los nemátodos, ¿ya? Y puede llevarse pues a cabo en 3 o 4 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas, ya que se desarrolla a temperaturas menores a los 10 grados Celsius. ¿Ya? Y las etapas en las cuales atacan los nematodos a la planta son principalmente a partir del tercer estadio larval, el periodo pues durante el cual debe buscar alimento, y en caso de no encontrar un hospedante en menos de un mes ya está muriendo este nemátodo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos el diagnóstico y monitoreo de la enfermedad, ¿no? que es a base del nemátodo. ¿Ya? Esta enfermedad es causada por el nemátodo Rhadinapelecunchus cocopilos. ¿Ya? El insecto diseminador de este nemátodo es el picudo, ¿ya? Entonces, al picudo también tenemos que controlar, que es un coleóptero porcolinudal, ¿ya? Y tenemos síntomas, ¿ya? Los principales síntomas se caracterizan por el amarillamiento de las hojas más viejas, las cuales se secan progresivamente y suelen quebrarse en el peciolo, ¿ya? A corta distancia del raquis. Las hojas nuevas adquieren un color verde pálido y son más cortas de lo normal. Cuando avanza la enfermedad, se presenta el aborto de las frutas, ¿ya? Y al cortar, ¿no? Al cortar transversalmente el tronco, ¿ya? En estas plantas enfermas, se nota un anillo de tejido pardo o crema de unos pocos centímetros de grosor y localizada cerca de la periferia del tronco. Entonces, eso también, ¿no? Es importantísimo, un dato importantísimo, ¿no? Para diagnosticar, ¿no? Conocer las síntomas. Y aquí tenemos control de esta enfermedad. Pues las plantas enfermas no se recuperan, ¿ya? No se recuperan. Por lo que debemos de erradicar, ¿no? Prácticamente estas plantas que están enfermas, ¿no? Ya se deben ser replicadas y tratadas con insecticidas, ¿no? Para evitar la propagación del picudo. ¿Por qué tenemos que erradicar el picudo? Porque es el vector, ¿no? Es el transmisor de esta enfermedad. Por eso tenemos que controlar. Tenemos que, ¿no? Erradicar este insecto. Y además, otro control sería la reducción de la población del vector, ¿no? ¿No? Haciendo o realizando lo que es el establecimiento de trampas para capturar adultos de los vectores. ¿Ya? Aquí en la fotografía podemos ver el tronco de la planta afectada con anillo. ¿Ya? En esta parte, en la fotografía 2, tenemos ¿no? La planta en estado avanzado con anillo rojo. ¿Ya? Y entonces, pues, como podemos ver, que ataca por el tallo y ataca prácticamente todo esa área foliar. Para recuperar esta planta es un poco complicado, por lo cual ya se tiene que repicar, ¿no? Y tratar con insecticidas. Bien, y tenemos otra enfermedad, lo que es flecha seca o podrición del
cogollero. ¿Ya? Esta enfermedad pues se denomina como flecha a la hoja nueva sin abrir, como podemos ver aquí, ¿no? O sea, son, ¿no es cierto? Son hojas nuevas que aún no se han abierto, ¿no es cierto? Eh, y en estas, ¿no? Y en estas hojas, ¿no? Donde se aprecian inicialmente los síntomas ocasionados por un complejo de factores climáticos, edáficos, nutricionales y patógenos. ¿Ya? Ahí podemos ver la enfermedad, ¿no? La planta con síntomas iniciales, ¿no? De la flecha seca. ¿Ya? Estos son síntomas iniciales. De esta manera va a empezar. ¿Ya? Muy bien, y después pasemos a la planta con síntomas avanzados de flecha seca. Ya cuando esta enfermedad va avanzando, pasa pues esto, ¿no? O sea, prácticamente toda la hoja sin abrir ya empieza, ¿no? Pudrirse y ya se quiebra prácticamente. Muy bien. Y vayamos al diagnóstico y monitoreo de esta enfermedad, ¿no? Los síntomas visibles que presentan las plantas con esta enfermedad no son manchas claras o amarillas en la base de la flecha. En forma avanzada, pues la enfermedad se presenta un amarillamiento generalizado y pudrición de las hojas sin abrir. Racimos más pequeños, ¿no? Estancamiento en el desarrollo de las nuevas hojas. El desarrollo radical, ¿no? Particularmente, pues las raíces finas, ¿no? Ahí va a aparecer, va prácticamente la síntoma, va a ser alterado su función normal de las raíces finas, lo cual, ¿no? Normalmente ocurre pues antes de que se desarrollen los síntomas aéreos. O sea, primero, ¿no? Va a empezar, prácticamente va a empezar estos síntomas en las raíces finas, antes de, ¿no? Antes de que aparezcan, ¿no? Las síntomas en las hojas. ¿Ya? Entonces, es un tema bastante peculiar cuando hablamos de esta enfermedad, de lo que es la podrición del, ¿no es cierto? Podrición del cogollo. Prevención, ¿no? Bueno, se ha determinado de que esta enfermedad tiene mayor impacto en fincas, ¿no? Con problemas de manejo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, las siguientes medidas nos va a ayudar a evitar, ¿no? La aparición de esta enfermedad. Pues, primero, adecuada preparación del suelo, ¿no? Va a ser como un control cultural. Además, evitar daños y golpes, ¿no es cierto?, que predisponen la planta al ataque de patógenos. ¿Ya? Así es. Y mantener programa de fertilización, además mantener un programa para control del pecudo, ya que también el pecudo va a ser un vector, ¿no? O el transmisor de esta enfermedad, ¿no? Lo que es podrición del cogollo. Muy bien. Y aquí tenemos el control. Dado que se ha determinado el agente causal, no hay un tratamiento específico para la flecha seca. ¿Ya? Y la aplicación de métodos no es con la cirugía y el tratamiento químico que han dado buenos resultados para recuperar plantas afectadas y disminuir la mortalidad de estas mismas plantas. ¿Ya? Y lo que es la cirugía se debe de aplicar, ¿no? Con la manifestación de los primeros síntomas, consiste en eliminar todo el tejido afectado. ¿Ya? Y pues de esta manera se realiza lo que es la cirugía, que se aplica el tratamiento químico sobre las heridas y el tejido expuesto en la base a una solución insecticida. Y este insecticida, su nombre, pues, va a ser lo que es el carbamatos, ¿ya? Y lo que es fungicida, que va a tener su nombre comercial, ingrediente activo, ¿no? Como Provinet, ¿ya? Con estos productos agroquímicos podemos
hacer el control de esta enfermedad. Muy bien, y aquí tenemos los pasos de lo que es la ejecución de cirugía en planta con flecha seca, ¿no? Debemos tomar lo que es la cuchilla, ¿no? Herramientas, lo que es malaya, entre otras, ¿no? Donde se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que cortar toda la parte que está infectada con lo que es la flecha seca. Ya hacemos esta cirugía, lo cortamos, como podemos ver aquí en la segunda fotografía, donde la planta ya está con la cirugía, ¿cierto? Y aquí se tiene que aplicar el tratamiento químico, ¿no? Lo que es el fotocala y blanco. Aquí lo hemos mencionado, pues tenemos que utilizar este carbamatos y lo que es el Provimec, ya para poder tratar esta planta con cirugía. Y en esta parte, en la fotografía 3, tenemos la planta ya recuperada de la enfermedad de podrición del cogollo o flecha seca. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y en esta parte tenemos síndrome arqueofoliar y podrición común de flecha. Ya el síndrome pues corresponde a dos enfermedades, ¿no? Arqueofoliar, que se representa primero y, ¿no? Y predispone a la planta a la podrición de flecha. Así es. ¿Ya? Y el síndrome, ¿no es cierto? El síndrome se presenta pues en los primeros 3 años de edad de la planta y se desconoce pues algún agente causal en el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, se encontró, ¿no? Que la predisposición al síndrome de arqueofoliar y podrición común de la flecha está regulado genéticamente. ¿Ya? Y aquí igualmente podemos visualizar, ¿no? La planta con síntomas de arqueo foliar. O sea, va a formar, se va a arquear, ¿no? La parte foliar. Por eso se conoce de esta manera, ¿no? Con ese nombre. Y tenemos, ¿no? Lo que es la podrición de común de flecha. ¿Ok? Muy bien. Tenemos diagnóstico y monitoreo de enfermedad. Muy bien. Ahí tenemos lo que es el arqueo foliar primero. ¿No? ¿No? En arqueo foliar, la hoja, pues, la hoja afectada va a colgarse, ¿no? Cuelga, pues, quebrada. Va a colgarse quebrada y fuertemente arqueada en medio de las hojas sanas centrales de la corona. El arqueo foliar es una anormalidad del patrón normal de crecimiento en la palma aceitera durante su estado de desarrollo juvenil. ¿Ya? Y se encontró que la enfermedad no es de carácter letal, pero pues predispone a las plantas a la podrición común de la flecha. ¿Ya? Y después tendríamos lo que es la podrición de la flecha. Bueno, aquí el primer síntoma pues que aparece en una podrición, ¿no? En la hoja sin abrir o la flecha, lo cual puede ser, ¿no? Desprendida fácilmente, en la cuya base pues se observa lesiones de color marrón oscuro y una podrición húmeda. Y también se presenta, ¿no? Lo que es la destrucción total o parcial de los foliolos cerca del arqueamiento. ¿Ya? Y control, ¿cómo podemos controlar esta enfermedad? Entonces, para prevenir, ¿no? Esta enfermedad, podemos utilizar, ¿no? Plantas resistentes, porque de origen hereditario, ¿ya? Y cuando se presenta, pues se recomienda la cirugía de los tejidos afectados y curar el área tratada con una solución de insecticida, ¿ya? Insecticida también fungicida. Pues esto con el fin de evitar la atracción de insectos y otros patógenos.
¿ya? Y con esto se ha observado que la mayoría de las plantas, ¿no? Logran recuperar. Muy bien. Y después tenemos lo que es la podrición basal húmeda. Síntomas, ¿no? Pues los síntomas son similares a los de la marchitez progresiva, que se desarrolla una coloración marrón rojiza en los extremos de los foliolos de las plantas de las hojas, ¿no? Y mayormente pues van a ser las hojas inferiores. Y conforme pues la enfermedad progresa, se, ¿no? Se produce un exudado espeso y maloliente que se acumula en la base del tallo de la planta, ¿ya? Y la planta muere en 3 a 4 semanas. Es rápido. Y la mortalidad de la planta con esta enfermedad. ¿Ya? Y la planta con síntomas en hojas de podrición basal húmeda. Aquí podemos visualizar cómo se va a visualizar una planta con la enfermedad, ¿no? De podrición basal. Muy bien. Aquí tenemos el control que podemos aplicar. Eh, no tenemos, ya tenemos el control, ya tenemos el control de, no de esta, no de lo que es la enfermedad, lo que es la podrición basal, donde la enfermedad pues prácticamente no tiene el control, o sea, no se puede controlar. Y como medida preventiva, pues se recomienda cortar las plantas enfermas, ¿no? Para que se descompongan más rápido y seguidamente asperjar los cortes en el tronco con un insecticida. Así es, ¿no? Eso sería una forma, ¿cierto? ¿No? Como una medida preventiva. ¿Ok? Después tenemos lo que es la podrición basal carchosa. ¿Ya? El agente causal de la PVC es el hongo, ¿cierto? Que es muy, prácticamente que es muy común que se observen síntomas extremos, ¿ya? Eh, eh, que van a ser evidentes porque indiquen la incidencia de esta enfermedad, ¿ya? Podrición basal corchosa, ¿no? En palma aceitera. Suele presentarse en palmas adultas. En etapas iniciales o medidas de infección, la corona de la planta suele verse normal. La podrición suele ser normal. Estas plantas pueden aparecer repentinamente quebradas cerca de la base. Y ahí tenemos base del tallo de la planta afectada por podrición basal carchosa. Ya, esta fotografía, pues, ¿no? Ha sido tomada con las síntomas de podrición basal carchosa. Esto es lo que se va a ver en la planta, ¿ya? En la base del tallo. ¿Ya? Y otro sería lo que es la podrición basal seca, ¿no? La fuente causa de esta enfermedad es el hongo Ceratocystes paradoxa, ¿ya? Conocido como date, ¿ya? Moreo. Suele presentarse en palmas adultas, en palmas, ¿no? Y en palmas afectadas por este hongo, el síntoma más característico es la observación en la base de la planta, ¿no? De una podrición seca del tejido y de color café claro. Ocasionalmente puede observarse la fractura en el peciolo de hojas de aspecto sano y verde. ¿Ya? Muy bien. Apariencia de la base del tallo de una planta con podrición basal seca. Ahí tenemos entonces, ¿no? La planta afectada por esta enfermedad. Muy bien. Tenemos también otra enfermedad ahora, lo que es la podredumbre de la hoja. ¿Ya? Tenemos podredumbre de la hoja. Y la enfermedad, ¿no?
podredumbre de la hoja es originada por el hongo Cortesión solano, ¿no? Y primordialmente se manifiesta en las áreas de alta precipitación pluvial, ¿no? Cuando hay demasiada humedad, cuando hay demasiada lluvia, pues cuando los terrenos tienen un deficiente drenaje, ¿no? Ya, y deficiente. Eso va a ser el factor, ¿no? Para la aparición de esta enfermedad. ¿Ok? Y inicialmente los síntomas, ¿ya? Los síntomas que va a darse, ¿ya? Los síntomas que se va a dar prácticamente va a empezar, ¿no? En la base de la hoja cogollo, ¿no? Como una podredumbre que se puede observar con un color café oscuro, ¿no? Y tornándose posteriormente en gris blancuzco, ¿no? Con un halo púrpura café y el tejido necrosado de la parte central de las lesiones de desgaja, ¿no? Desgaja, dejando un, ¿no es cierto?, agujero. ¿Ya? Eso es. Y se tiene que, prácticamente se tiene que, pues, dar, ¿no es cierto? Prácticamente aquí control preventivo para evitar, ¿no es cierto?, la aparición de esta enfermedad. Aquí tenemos algunas síntomas de esta enfermedad. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. ¿No? Aquí podemos tener, ¿no?, la podredumbre de la hoja, cómo está empezando en hojas jóvenes y en hojas viejas. Muy bien. Y otra de las enfermedades sería lo que es mancha curcularia, ¿no? Curbularia. Ahí tenemos las fotografías de esta enfermedad, ¿no? Y va a ser, pues, por agente causal, ¿no? Lo que es el Curcularia SP, ¿ya? Curcularia SP. Y lo que es el maculata, que es una mancha, como podemos ver aquí, es una mancha que aparece, ¿no?, como una lesión pequeña, ¿no? Va a empezar primero con una lesión pequeña y translúcida, de color amarillo, como podemos ver aquí, ¿no?, de color amarillo, ¿no? Y la mancha pues tiende a volverse irregular de la forma, ¿no?, alongada entre las nervaduras, ¿no? Nervaduras de la hoja. De esta manera, apareciendo un halo bien definido de color amarillo marrón, grisáceo en cuello interior, ¿no? Se destaca, ¿no? Se destaca un área de color marrón, como podemos ver en esta parte. ¿Ya? Ahí tenemos entonces lo que es ¿no?, el color marrón que va a formar posteriormente. El rojizo con anillos concéntricos y las lesiones pues alcanzan de 7 a 8 metros de largo, ¿no? En la planta. ¿Ya? En la planta adulta. Muy bien, ahí tenemos las sintomatologías de esta enfermedad. Bien, otra enfermedad tendríamos lo que es la enfermedad ¿no? Pestalotiopsis. Y esta enfermedad, lo que es el pestalotiopsis, puede establecerse, ¿no es cierto?, en lesiones causadas por diversos insectos y ácaros, ¿ya? Y también por otros hongos como lo que es el Curbularia, ¿no? Y a partir de daños mecánicos causados a las hojas, ¿ya? Y sin embargo, los ataques han sido más severos, ¿ya?, cuando han existido grandes poblaciones de algunas especies de chinches de encaje. Y inicialmente las lesiones son apariencia, ¿no?, grasosa de color café claro, y luego blanco, grisáceo o cenizo, y frecuentemente pues se rodean de una zona de color amarillo anaranjado. ¿Ya? Y al crecer la lesión
pues toma un aspecto zonado y se juntan, ¿no? Unas con las otras, secando, ¿no? Amplia zona de tejido, de las partes más viejas de la lesión, ¿no? Que se cubren de unos puntitos negros, así como podemos ver aquí. Entonces aquí tenemos la enfermedad, ¿no? De Pestaloteuxis. Muy bien. Ya, y aquí vamos a especificar, ¿no? De todas las enfermedades que hemos enlistado, cómo podemos controlar, ¿no? Entonces, para el control de las enfermedades mencionadas, se debe de realizar las siguientes actividades. Primero, hacer monitoreo de la presencia de las enfermedades. Después, proporcionar un buen drenaje, ¿no? Para evitar encharcamiento de agua y, ¿no? ¿Cierto? Evitar, ¿no? Excesos de humedad. Además, eliminar las malezas presentes, ¿no? Para evitar, ¿no? La hospedización de estas enfermedades. Y en el caso que lo amerite, eliminar las plantas enfermas, ¿no? Si tenemos plantas enfermas. De realizar, pues, aplicaciones de fungicidas como Ditane y lo que es el Benlate. Ya, aplicar insecticidas como carbomatos y lo que son los fitocicatrizantes como, ¿no? Lo que es el Proclaras y Piraclostrobin. Y también otro fitocicatrizante, ¿no? Vamos a tener lo que es el Sanix. Ya, y aquí vamos a tener, ¿no? Enfermedades y plagas que son vectores que se tienen que controlar ¿no? Cuando hablamos de sanidad vegetal, no de este cultivo. Bien, entonces vamos a tener ahí enfermedad plaga en nuestro cuadro, ya tipo de pesticida que podemos aplicar, ingrediente activo que trae y ejemplos, nombres comerciales de los productos y las dosis que tenemos que, ¿no? Utilizar y el equipo de aplicación que vamos a utilizar. Vayamos por posición de la flecha, ¿ya? Tipo de pesticida, ¿no? Va a ser bactericida, fungicida, insecticida, ¿ya? Para controlar esta enfermedad. Ingrediente activo, pues, tenemos que utilizar como lo que es el propanodiol, y lo que es el carbarilo, ¿ya? Sus nombres comerciales podemos encontrar como Filol, lo que es el Sebin 80S. Las dosis podemos aplicar, por ejemplo, lo que es el Fiol, 100 mililitros, ¿ya? Lo que es el Sebin, 50 mililitros. En cuanto en una bomba de mochila, 16 litros. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos lo que es el anillo rojo. Tipo de pesticida, ¿no? Muerte con herbicida, prácticamente. ¿Ya? Ingrediente activo, glifosato. ¿Ya? Su nombre comercial también casi vamos a tener un montón, pero lo más importante es el ingrediente activo. Tenemos dosis, ¿no? De 100 mililitros o lo que es la erradicación de 50 mililitros. ¿Ya? Eso es por erradicación. Otra enfermedad, lo que es el palmarum, ya tipo de pesticida, ¿no? Feromona, ingrediente activo, ¿no? Lo que es el hidracipepeno. ¿Ya? Ejemplo de nombres comerciales, tenemos Rincolure, ya en la dosis que podemos aplicar un sobre 16 palmas, ya un sobre a 26 palmas y un sobre hasta 35 palmas, a través de trampas, ya a través de trampas. Ya tenemos otro, lo que son los zampocos, ¿no? Vamos a utilizar insecticida, ya, ingrediente activo, lo que es el clorpifiros, ya, y lo que es el fosforotiato de, ¿no? 0, ¿no? Y lo que es el 3 puntos, lo que es el 3,6
3, 5, 6 de triclo y 2, ¿no? 2 piridilo. Ya son los ingredientes activos para combatir, ¿no? Este agente. Y pues el nombre comercial que podemos encontrar en las tiendas agrícolas, ¿no? Lo que es el Terminator 10E. La dosis, ¿no? 50 gramos. El tipo de aplicación ¿no? que va a ser por bomba es polveadora. Bien, y también roedores, sabemos que roedores también van a ser vectores y transmisores de enfermedades, por esa misma razón se tiene que erradicar. Ya, tipo de pesticida que vamos a utilizar es ¿no? Lo que es el rodencida, ingrediente activo. Ya empezó la clase. Tenemos ¿no? Hidroxicomalinas, ya, y el nombre comercial de este producto, Racomil. Como estaba con mi celular igual ¿Ya? también, ¿no? Tenemos Ya Racomil. no me dijeron, por favor. Muy bien. La dosis que podemos aplicar, ¿no? 3 bolsas de 4 gramos, ¿no? Del cebo por planta. Ya, equipo para aplicar, hay que utilizar los guantes. Ya, otro que podemos tener es lo que es el Polytrotrichum, ya, SP, que mayormente pues se va a dar en vivero de plantas. Tipo de pesticida, vamos a utilizar fungicida, ingrediente activo, ¿no? Clorotalomino, ya, y ejemplos de nombres comerciales que podemos encontrar, ¿no? Como Bravo 500. Dosis 100 mililitros. El tipo de aplicación, utilizamos bomba de mochila de 16 litros. Y entonces ahí tenemos los productos que podemos utilizar, ¿no? Para controlar de forma clínica a las enfermedades que tenemos en el cultivo de palma aceitera. Muy bien, y si habría alguna pregunta o comentario respecto al tema, adelante, los escucho. Una consulta para el tema de control de malezas. ¿Cómo podemos un herbicida en el caso de plantones? ¿Puede repetir cuál es su pregunta? No le logré escuchar muy bien. ¿Qué tipo de producto podemos utilizar como herbicida para la etapa de plantones? Herbicida me dice. Sí, para controlar la maleza. Bien, en plantones, mayormente en vivero, no es recomendable pues utilizar herbicidas, ¿ya? Mayormente ¿no? En plantones hay que no hacer el control de malezas de forma manual. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Las personas que van a solicitar la certificación en materiales de estudio, puedes comunicarse a los siguientes números que aparecen en la pantalla.
Muchas gracias. Nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.